disoluciones. ¿Ok? Partimos octubre, qué increíble cómo se fue el tiempo, ¿ah? Octubre, ya noviembre y sería. A todo esto tengo que comentarles algo. Yo hago clases en 2 sedes. En la sede de la Florida, donde tenemos las clases presenciales, o sea, los únicos alumnos que yo veo son ustedes, ¿ya? Lo que viene. Recuerden que en todas las asignaturas ustedes pueden asistir a todas las clases que quieran, independiente de si fueron citados o no. No sé si les dijeron eso. Sí, o sea, por ejemplo, si lo que pasa es que en cada clase hay 5 alumnos, ¿ya? Entonces, para aquellos que puedan venir por distintas razones, mientras cumplamos con el aforo, no va a haber ningún problema. Ahora, si llegara todo el curso, bien difícil en todo caso, ahí lamentablemente tendrían que algunos por el celular mirarlo de afuera nomás, porque el aforo de esta sala son 17. Dice 18 fuera, pero incluyéndome a mí. Así que creo que soy importante que esté dentro de la sala, ¿ya? Así es que 17 alumnos y con 5, así que si alguno quiere venir a todas las clases no habría ningún problema, salvo que no quedaron sillas disponibles, ¿ya? Y en ese caso, ahorita se conectan al Wi-Fi del preu y tendrían que ver la clase afuera, ¿ya? Si es que hubiera muchos alumnos, cosa difícil porque invitando a la mitad no llegan, así que se supone que no llegarían todos. Ya, pues, entonces, a ver, me da una reacción. Vamos a arreglar aquí un poquito las cosas. Alcanzamos a ver hasta gases y todo eso, ¿cierto? Ay, me olvidé de poner ahí las páginas, pero ya después les doy las páginas. ¿Ok? Lo ven en el índice nomás del libro. Ya, queridos alumnos. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema de las disoluciones. Acá vamos a ver, voy a partir de atrás para adelante. Propiedades coligativas, mezcla, dilución y unidades de concentración, y entre las clasificaciones que se utilizan para las disoluciones, una muy importante que tiene relación con la solubilidad. ¿Ya? Así que partamos. Las disoluciones son mezclas, pero forman parte de un grupo de mezclas mucho más amplio, el que se denomina dispersión. ¿Ya? Las dispersiones, por lo tanto, son exclusivamente mezclas. Ahora, una mezcla nosotros la podemos constituir con juntando 100 componentes. El problema es que si nos ponemos a definir cada uno de los componentes, hoy vamos a llegar a noviembre y todavía vamos a estar viendo disoluciones. Entonces, para poder hacer esto más sencillo, solo nos preocuparemos de una mezcla constituida por 2 componentes, ¿ok? Entonces diremos que el disperso es la sustancia que se encuentra distribuida a través del dispersante. ¿Me voy a repetir? Sí, el disperso es la sustancia que se encuentra distribuida a través del dispersante.
Yo sé que esta no es una definición muy formal que digamos, sin embargo, con esta pseudo definición, ¿cuál de los componentes está en mayor cantidad? El dispersante. El dispersante, claramente, ¿cierto? Ya, ok, perfecto. Ahora, ¿en mayor cantidad de qué? Podría ser de masa, podría ser en mayor cantidad de volumen, podría ser mayor cantidad de moles, etc. Ok, ya, perfecto. Por ejemplo, si a nosotros nos dieran una mezcla constituida por 100 gramos de agua y 100 gramos de cloruro de sodio. Noten ustedes que tenemos la misma masa de los componentes. Con la masa es muy difícil poder distinguir cuál es el disperso y cuál es el dispersante, ¿cierto? Ya. Sin embargo, a pesar de que las masas no dan iguales, nosotros podemos decir, pero el agua tiene una masa molar de 18 gramos partido por mol. Entonces, si yo los 100 gramos los divido en 18, eso me da más o menos 5 mol. Y con el cloruro de sodio tenemos 100 gramos y la masa molar del cloruro de sodio es 53,5 gramos partido por mol. Recuerden que esos valores se obtienen de la tabla periódica, ¿ya? Ya me lo sé de memoria tantos años. Bueno, el tema es que si nosotros los 100 gramos de cloruro de sodio los dividimos por los 53,5, eso nos da aproximadamente 2 moles. Es decir, a pesar de que las masas son exactamente iguales, como los moles difieren, a través de los moles nosotros podemos distinguir quién es el disperso y el dispersante. En este caso el disperso sería la sal y el dispersante sería el agua. ¿Estamos? Así que para que no nos confundamos, ¿ya? Por otro lado, nosotros podríamos tener una mezcla constituida por muchos componentes. Por ejemplo, hay una mezcla muy conocida que es el aire que respiramos, ¿cierto? Cuando nosotros respiramos una cierta cantidad de nitrógeno, una cierta cantidad de oxígeno, pero fíjense que el aire también tiene argón, dióxido de carbono y trazas de otros componentes. Estos están ordenados de más abundante al menos abundante. De hecho, el nitrógeno en el aire está como 80% más o menos. El oxígeno casi en un 20%, el argón un poco menos del 1% y el dióxido de carbono menos del 0,1%. Por ahí andamos. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando nosotros tengamos una mezcla constituida por muchos componentes, ¿cómo haremos uso de los conceptos de disperso y dispersante? Para ello solamente nos tendremos que fijar en dos componentes, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno. Claramente, como el nitrógeno está en mayor cantidad, el nitrógeno sería el dispersante del disperso oxígeno. ¿Sí? Ya. Pero, ¿y qué pasa si yo ahora tomo el oxígeno con el dióxido de carbono? Con el argón. Bueno, ahora el oxígeno pasaría a ser el dispersante, ¿cierto? Antes era el disperso, ahora el dispersante, y el disperso sería el dióxido de carbono. Así que no importa, no se preocupen si tienen una mezcla de muchos componentes, fijarse solo en dos, y según esas cantidades, ahí vamos a distinguir cuál es disperso y cuál es dispersante. ¿Qué le pasó? ¿Qué no se ve? No, se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, ya. No, es que de verdad me quedo muy chico y acá yo lo veo bien, pero ahí no se ve tan bien que digamos. ¿Ya? Ok. De hecho, si quieren que cambie de color, no hay ningún problema, esto se puede hacer. Ok. Teniendo estas consideraciones para las dispersiones, resulta que las dispersiones las podemos clasificar. Y la clasificación será según T sub D. ¿Y qué es T sub D? El tamaño del disperso.
clasificación de las dispersiones según tamaño del disperso. Entonces, según el tamaño del disperso, las dispersiones las podemos clasificar en suspensiones, coloides, soluciones. ¿Ya? Ahora, una suspensión será toda aquella mezcla donde el tamaño del disperso supere los 100 nanómetros. Fíjense que no hay límite superior. O sea, yo podría ver en la suspensión mentalmente al disperso a simple vista. Sí, perfectamente la suspensión puede ser barro, puede ser agua con arena o agua con acerrín. Agua con acerrín, no alcanza a ver los pedacitos de acerrín, ¿cierto? Esa es una suspensión. Y de hecho, burdamente podríamos incluso decir que una cazuela es una suspensión, con la buena papa y el trozo de papaya, ¿cierto? Ok, todas esas son suspensiones. Ahora, tendemos a pensar que todo esto siempre tiene que tener algún líquido, y no es así. Por ejemplo, eso es una suspensión. ¿Ya? En este caso, una suspensión sólida, donde aquí alcanzamos a distinguir un componente de otro. Le llaman comúnmente piedra, ¿cierto? Es semipreciosa, se conoce con el nombre de lapislázuli, se parece al mármol porque tiene unas velitas de otros colores, por lo tanto acá uno puede distinguir a simple vista un componente de otro. Por esa razón, todos los minerales que tienen varios colores son suspensiones. Por ejemplo, el granito también es una suspensión. ¿Ya? En el granito uno alcanza a distinguir como unos minerales de color negro, otros más gris, otros más blancos, ¿cierto? ¿Han visto el granito? A veces se usa para las casas, para cocina o qué sé yo. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando nosotros tenemos una suspensión líquida, como el tamaño del disperso es grande, entonces las suspensiones líquidas pueden sedimentar. ¿Qué significa que se sedimente? Significa que la partícula que se alcanza a ver incluso, se puede alcanzar a ver, es tan grande que alcanza a ser afectada por la gravedad terrestre. Entonces la gravedad lo que hace es atrae la partícula al fondo, o sea, la atrae al centro de la Tierra. Lo que pasa es que cuando va migrando al centro de la Tierra se encuentra con el fondo del recipiente, ¿cierto? Entonces las suspensiones se caracterizan porque sedimentan, ¿ya? Por otro lado tenemos a los coloides. En el caso de los coloides, noten ustedes que el tamaño del disperso varía entre 1 y 100 nanómetros. Ya no es tan fácil de distinguir a simple vista, pero puede ser utilizado para el coloide un microscopio. Ahí uno puede alcanzar a ver algunas macromoléculas, ¿ya? Son algunos ejemplos de coloides, por ejemplo, las espumas, ¿ya? Donde es muy chiquitita la burbujita, obviamente, la mayonesa, la mantequilla, todos los productos lácteos en general, la leche, el queso, ¿cierto? Yogur, todos ellos son coloides. ¿Para qué decir? Las jaleas, también son coloides. Donde una de las características de los coloides es que cuando ustedes tienen una solución coloidal, según aquí, y yo le pongo un rayo de luz, cuando atraviesa el rayo de luz el coloide, la luz se dispersa, y eso tiene un nombre. Se le denomina efecto Tyndall. ¿Ya? Ok. Las pinturas son otros ejemplos de coloides. Pero acuérdense, coloide, la leche y sus derivados. ¿Ya? Esos son como los clásicos ejemplos. Efecto Tyndall. Ahí está anotado. Efecto Tyndall. D-Y-N-D-A-L-L. Ahora, yo creo que ustedes han visto el efecto Tyndall. Supongan ustedes que están caminando por un bosque. ¿Han estado en algún bosque alguna vez o no? Ojalá que sí. Ya, ok.
Pues no vamos a hablar de pandemia, sino que antes, ¿cierto? Bueno, y si anduvieron por ahí en alguna pandemia, igual mejor. No sé, pues hicieron alguna caminata, alguna cosa por el estilo. Entonces, en lugares donde hay mucha vegetación, en las mañanas suele estar muy húmedo, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, porque hay agüita, como hay tanta hoja, no solo materia orgánica, se atrapa bastante la humedad y todo. Entonces, cuando uno va caminando, de pronto empieza a amanecer, ¿ya? Y entre medio de las ramas de este bosque, uno alcanza a percibir el rayo de luz que atraviesa. ¿Se alcanza a ver? En este momento en la sala de clases, o en sus casas, en el dormitorio, donde estén, ¿ven los rayos de luz que están aquí? ¿Alguien ve los rayos de luz del sol? No, pues. Pero en un bosque se alcanza a percibir. ¿Por qué? Porque el aire está tan saturado de agua, ¿cierto? Que ese aire genera un coloide, ¿ya? Entonces el rayo de luz entra, choca con las moléculas de agua, más que las gotitas, se dispersa la luz y por eso uno ve el rayo, ¿ya? Ese es el efecto típico. Ok, ahora, tanto las suspensiones como los coloides, estos dos, forman parte de mezclas heterogéneas. Después lo vamos a detallar bien, pero entre las mezclas heterogéneas, los métodos de separación de los componentes pueden ser, por ejemplo, yo le nombraba recién la sedimentación, puede ser también la filtración, puede ser también la centrifugación. Todos esos son métodos para separar mezclas heterogéneas. ¿Ok? Esta decantación, tamizado, y hay un montón. Después los vamos a detallar. ¿Ya? Ahora, las soluciones, también llamadas disoluciones o soluciones verdaderas, estas son mezclas homogéneas. ¿Okay? Mezclas homogéneas. Para poder separar mezclas homogéneas, los componentes de la mezcla homogénea, se pueden utilizar algunos métodos como por ejemplo la evaporación o la destilación, ¿ya? Que son adecuados para este tipo de... Hoy no puede entrar, como siempre. Sí, parece que sí. Ya, ¿estamos? Las soluciones, o también llamadas disoluciones, o soluciones verdaderas también se llaman, tienen un tamaño disperso chiquitito, inferior a 1 nanómetro. O sea, es tan chico que ni con un microscopio lo podemos ver, ¿ya? Ok, un ejemplo de una disolución, agua con azúcar. Pero ojo con esto, ¿ah? Cuando yo tengo un vaso con agua y agarro el azucarero, ¿cierto? Una cucharadita de azúcar y se lo echo al agua, lo que voy a ver es que el azúcar se va al fondo, ¿cierto? Eso que tenemos no es una disolución. ¿Y por qué no? Porque la disolución es una dispersión y por lo tanto la solución tiene que cumplir con las características de la dispersión. Y lo que dije de la dispersión es que la sustancia, el disperso, tiene que estar distribuido a través del dispersante. Si yo agarré el azúcar y le eché y se fue al fondo, ¿el azúcar está distribuido a través del agua? No está. Entonces, eso no es una disolución. ¿Cuándo yo tengo una disolución? Bueno, tengo dos opciones. O me cruzo de brazos y me pongo a esperar a que el azúcar solita se distribuya a través del solvente, o agarro la cuchara y revuelvo, apuro el proceso, ¿cierto? Ahí sí yo tendría una disolución cuando logre distribuir completamente el azúcar a través del agua, ¿ya? Ese punto deben tenerlo muy claro.
Porque más adelante, cuando hablemos de que hay soluto que precipita, entonces ahí tienen que recordar que la disolución es cuando uno está distribuido a través del... Ya, ahora, ejemplos de disoluciones, suero fisiológico. Si alguno de ustedes tiene una caída, una deshidratación, de repente le ponen suero, ¿cierto? Que debe ser isotónico con la sangre también. Porque si no, uno se empezaría a hinchar las células o los glóbulos, o si no, se empezarían a deshidratar, ¿no? Peor todavía. El suero fisiológico, entonces, es una mezcla de agua con sales. ¿Ya? Ahora, en el caso de las disoluciones, ya no hablaremos de disperso, sino que diremos que el disperso se le denomina soluto y al dispersante le vamos a llamar solvente. De aquí para adelante, entonces, solamente hablaremos de las disoluciones, por lo tanto, de soluto y de solvente. ¿Estamos? Sí. Ya, perfecto. Ahora, las disoluciones también tienen diferentes formas de clasificarse. Y una de las formas más comunes de clasificar las disoluciones es según el estado. Ahora, según el estado tenemos dos tipos de clasificación. Según el estado de cada componente, ahí tenemos un montón de disoluciones. De sólido en sólido, de sólido en líquido, de sólido en gas, de líquido en líquido, de líquido en sólido, de líquido en gas, gas en líquido, gas en sólido, gas en gas, ¿cierto? Un montón, ¿ya? Eso las voy a nombrar solamente, pero recuerden ustedes que cuando tenemos una disolución, el soluto queda distribuido a través del solvente y por lo tanto lo que se ve es una fase. Es una de las características de las disoluciones. Solo se aprecia una fase, la fase de la disolución. Entonces, podemos clasificar a las soluciones según su estado. Por ejemplo, podemos tener soluciones sólidas. La imagen que está acá, una imagen bien simpática, son diamantes jóvenes. Los diamantes, que en algún momento hablamos de diamantes, cuando hablamos del carbono, de las formas alotrópicas que tienen, que en la naturaleza uno encuentra como grafito, diamantes, ¿se acuerdan? Ya. Los diamantes están constituidos solamente de átomos de carbono que se unen hexagonalmente, generando una malla, y esa malla interactúa con otra, y con otra, y con otra. La altura de separación o la distancia de separación entre estas mallitas de carbono es si es igual al enlace entre dos carbonos de un hexágono, hablamos de diamante. Esa es la única diferencia con el grafito, donde la distancia de separación es mucho mayor. Por lo tanto, es más débil la interacción. Ok, ahora, si un diamante estuviera constituido solamente de átomos de carbono, sería totalmente transparente, sin color. ¿Y esos son de colores? Son de colores. Son una rareza de la naturaleza. ¿Ya? O sea, si un diamante es caro, imagínense un diamante de color. Mi vida y media, no, como 5 vidas mías, esto sería para comprarse uno de esos. Ahora, ¿cómo es que se logra llegar a tener, la naturaleza sabe esto, un diamante de color? Lo que pasa es que los diamantes se generan porque las capitas, las mallas de átomos de carbono, ¿cierto? Interactúan con otra, con otra, con otra, y se empiezan a juntar más y a juntar, y por efecto de la presión se juntan, y ahí se forma un diamante de forma natural, ¿ya? Por metamorfismo, por alta presión generada a muy grandes profundidades, ¿ya? Ok, ahora, cuando una mallita interactúa con otra, por la naturaleza llega otra mallita, etcétera, de repente entre medio se meten otros átomos. Átomos de cromo, de níquel, de hierro, y esos átomos están interactuando, ¿cierto?, con este otro, y lo que se aprecia a simple vista es un diamante de color. Por estas comillas le llaman impurezas, pero en realidad es una solución sólida, ¿cierto? Ok, así que diamantes de colores, ejemplo de soluciones sólidas. Ay, quiero irme a esta playa. Ahí voy a estar de vacaciones, no sé ni dónde está. Ojalá que esté bien perdida
en el planeta. Y que no esté cerca un volcán, ¿cierto? Que está muy de moda. Esta es una solución líquida, y a lo que me refiero es al agua con sal, ¿cierto? Se ve totalmente transparente. Agua con sal. Y esa es una disolución gaseosa. Se llaman auroras. Hay boreales, australes, ¿cierto? Ok. Y se genera por la interacción entre toda esa radiación o cosas que vienen del Sol con el campo magnético terrestre. Entonces hay una interacción en alguna de las capas de la atmósfera. Entonces esa interacción provoca, bueno, y en esas capas ya hay gran cantidad de iones, partículas con carga, ¿cierto? Muchas, y algunas moléculas gaseosas, y con la interacción, la absorción, energía, etcétera, se generan esas luminosidades. ¿Ya? Una disolución gaseosa. Preferí, en vez de mostrarle un frasco y decirles ahí hay muy poco, cosas mejor de la naturaleza. Sí, la naturaleza, ya por ejemplo, ¿sí? Ya, según el estado estamos. Otra forma de clasificar las disoluciones es según la proporción que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Diremos que una disolución es diluida cuando tenga poco soluto en comparación al solvente. En cambio, una solución será concentrada cuando tenga mucho soluto en comparación al solvente. ¿Ok? Ya. Ahora, cuando nosotros nos definen las cosas así, como que no nos gusta mucho, ¿cierto? Porque poco soluto, ¿y cuánto dice uno es poco soluto? Bueno, lo que es poco para ustedes, pues. Me refiero a, si nosotros tenemos 2 litros de agua y le echo una pizca de sal y lo revuelvo, después lo pruebo, uno dice no tiene gusto a nada, ¿cierto? ¿Sí? Diluido. En cambio, si a medio litro de agua le echo 5 cucharadas de sal y lo revuelvo y lo pruebo, diluido, concentrado, ¿qué creen ustedes? ¿Concentrado? ¿Sí? Todos opinan lo mismo. Y si al medio litro de agua le echo una pura cucharada de sal, revuelvo, prueban, diluido, concentrado, como que por ahí empiezan a dudar, ¿cierto? Ya. Entonces, si para ti una cucharada de sal en medio litro de agua es diluido, pero para ella, por ejemplo, sigue siendo concentrado, ambas están en lo correcto, porque es así de subjetivo. Eso sí, que siempre tienen que tomar una decisión. Me refiero a que si es diluido, para ti esa solución no puede ser concentrada a la vez. Y si para ti es concentrada, no puede ser diluida a la vez. O es diluido o es concentrado. ¿Ya? La verdad es que existe un límite para poder distinguir entre soluciones diluidas y concentradas, pero está en función de una unidad de concentración que no entra para nosotros en la prueba. Menos mal. Normalidad se llama esa unidad de concentración, que corresponde a los equivalentes gramos que hay. Olviden. No he dicho nada, ¿ya? Poco soluto, mucho soluto respecto del solvente. Acá tengo unas imágenes, supongan ustedes que son las mismas soluciones, que tienen el mismo soluto, mismo solvente. Claramente este es Erlenmeyer, porque se llaman los frasquitos triangulares, ¿cierto? ¿Ya? El 1 es diluido, solución diluida, y el 5 será concentrado. ¿Ya? De hecho, esta clasificación no solamente nos permite decidir si una solución es diluida o concentrada, que siempre lo tendremos que decidir, sino que además me sirve para comparar, por ejemplo, entre 2 y 3.
La 3 es más concentrada que la 2. Y la 2 es más diluida que la 3. ¿Cierto? Y entre la 3 y la 4, la 3 es más diluida que la 4, ¿cierto? Sí, ya. Se provoca así algo como lo visto anterior. Ya, ¿estamos claros entonces? ¿Hay alguna duda respecto de diluido y concentrado? ¿No? Muy bien. Otra forma de clasificar las soluciones es según la naturaleza del soluto. Según naturaleza del soluto. En este caso, para poder comprender bien esta clasificación, vamos a pensar en soluciones acuosas. Las soluciones acuosas son líquidas, donde el solvente es agua. Acuérdense que el agua es conocida como el solvente universal, ¿cierto? Se puede disolver una cantidad de sustancias muy grande. ¿Ya? Ok. Ahora, una solución será molecular cuando el soluto se disuelva, pero no disocia. Una solución es molecular cuando el soluto se disuelva, pero no disocia. ¿Ah? Ok. Por ejemplo, el azúcar en el agua se disuelve, es decir, se distribuye a través de ella, pero dadas las características de las moléculas de azúcar o sacarosas, ¿esto también le llaman? No disocia. ¿Ok? En cambio, una solución será iónica cuando en el agua, estamos hablando de soluciones acuosas, el soluto se disuelva y además disocie. Se disuelva y además disocie. Ya. Acá tenemos entonces que recordar cuando vimos compuestos iónicos. Cuando vimos compuestos iónicos, yo les pasé que los compuestos iónicos pueden disociar, ¿cierto? De hecho, hablamos de este proceso de disociación, ¿ya? Ok, recordemos lo siguiente. Les pasé un procedimiento para disociar. Procedimiento como estandarizado, si primero hagan esto, después esto, para poder proponer las ecuaciones de disociación. Pero, tan importante como el procedimiento, lo primero que había que tener muy claro es ¿cuándo una sustancia disocia? Para que una sustancia pueda disociar, la sustancia o es un compuesto iónico o es un ácido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mirar un compuesto y decir este compuesto iónico? ¿Qué debe tener? Metal y no metal, ¿cierto? Y recuerden ustedes que siempre nos van a dar la tabla periódica y en la tabla periódica debemos tener muy claro cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Esto era lo que hace Noble, así que eso no son ni uno ni lo otro, ¿ya? Los no metales para acá, junto con el hidrógeno y los metales para este lado. Ahí está. Bien. En todas las pruebas siempre nos van a dar la tabla periódica, así que lo conveniente es de esta tabla distinguir cuáles son metales y cuáles no metales. Ok, compuesto iónico entonces lo tenemos listo, ¿ya? Puede ser un metal con varios no metales o un metal con un no metal. Pero en el caso del ácido yo les agregué que ácido base no entra para ustedes en la prueba, ¿cierto? De hecho les cuento que admisión tampoco, pero sí entra disociación, eso sí entra. Entonces, como los ácidos disocian, dijimos, vamos a definir a un ácido de una manera muy básica. Un ácido, que es una sustancia que disocia en solución acuosa, puede ser de dos tipos. Puede ser inorgánico o podría ser orgánico.
Un ácido es inorgánico cuando está constituido por hidrógeno, le siguen uno más no metales, salvo el agua y el agua oxigenada. ¿Ya? Como tiene que disociar en agua, este es el hidrógeno que se libera. Pero un ácido es orgánico cuando presente esta función. Esa función se llama ácido carboxílico. El hidrógeno que se libera es este de aquí. ¿Estamos? Ok. Ya. Teniendo claro que a nosotros nos podrían dar cualquiera de estos compuestos, primero verificamos si puede disociar o no. Yo además les mostré una animación para indicarles cómo ocurre este proceso de disociación, donde las moléculas de agua atacan la sal rodeándola. De hecho, cuando el agua rodea estos iones, a ese proceso se le llama solvatación. La solvatación es cuando las moléculas de agua rodean alguna especie química. En este caso, rodean a los cationes y a los aniones. Lo hacen a través de distintas partes de la molécula de agua. Tanto es así que logran separar estos iones, es decir, el agua es capaz de romper el enlace iónico. Los ácidos no tienen el mismo comportamiento. Los ácidos disocian, pero no porque el agua se meta entre medio y los logre separar. Su propia naturaleza hace que cuando toquen el agua se separen, ¿ya? Pero es por su propia naturaleza. ¿Ok? Ya, teniendo claro esto de la animación, entonces dije, nos van a dar un compuesto. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntar? ¿Puede esta sustancia disociar? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Porque tiene metal, aluminio y el resto no metal, ¿cierto? Ya, ok. Teniendo claro entonces que disocia, paso número 1, poner la flecha para el lado. Porque nosotros vamos a plantear la ecuación de disociación. Luego, de ese compuesto le vamos a sacar el metal. Noten ustedes que ponemos solamente el símbolo del elemento. Luego, le asignamos el estado de oxidación. Recuerden que yo les enseñé a determinar estados de oxidación por estructura, por cálculo, etc. Así que ya deberíamos manejar todo eso, ¿ya? En este caso, como el aluminio es un elemento del grupo 3A, su estado de oxidación es más 3 en un compuesto. ¿Ya? Ok. Luego, balanceamos la masa de este metal. Como hay 2 aluminios, ¿no? En el producto, ese 2 nunca jamás ponerlo acá abajo. No, si no van a soñar conmigo y lo pueden agarrar de las patas en la noche, que siempre lo puedan. Ese número, jóvenes, solamente como coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? Para poder balancear masa solo con coeficientes estequiométricos. Luego vamos a agregar el resto. Cuando nosotros vimos el ácido iónico, yo vi varios casos de resto, lo que acompaña el metal. Un elemento, podían ser varios, con paréntesis, sin paréntesis, y varios casos, ¿ya? Así que repasar esa parte. En este caso en particular, lo que acompaña el metal son varios elementos, y los varios elementos están entre paréntesis. Por lo tanto, al otro lado, vamos a anotar todo lo que se encuentre dentro del paréntesis, tal cual aparece. Aparece dentro del paréntesis SO4, ponemos el SO4 al lado, ¿ya? Luego, balanceamos la masa. ¿Cómo? Con el numerito que está fuera del paréntesis. Ese número como coeficiente estequiométrico. Ya, y finalmente calculamos la carga. Recuerden que para calcular la carga, este cálculo se realiza mediante una ecuación. Todo este reactante es neutro. Llegamos a la flecha
la transformamos en un igual, la cantidad de cargas positivas serían 2 por más 3, provienen del aluminio, del metal, más las cargas negativas vienen del SO4, ¿cierto? 3 por X, porque no sabemos cuál es la carga del SO4, ¿ya? Con esta ecuación nosotros podemos detectar X y con ello se determina que la carga del resto es menos 2. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? Cuando me preguntan cuántos iones se disocian en el físico, ¿se refiere a la carga o al...? Ya, muy buena pregunta es. Ya, ¿qué nos podrían preguntar? Número 1. Nos pueden dar un compuesto, nos pueden preguntar si disocia o no, ¿cierto? Si disocia, entonces el electrolito, porque en solución acuosa libera, o sea, conduce la corriente eléctrica. Recuerden esa característica también que la vimos en el compuesto ion, ¿ya? Ok. Nos pueden preguntar cuántos iones se liberan. Para preguntar cuántos iones se liberan nos tienen que dar la cantidad del compuesto. Por ejemplo, si nos dicen, dado 1,5 mol de sulfato de aluminio y disocia completamente, me agregan además, entonces me preguntan, ¿cuántos iones se liberan? Para poder determinar la cantidad de iones que se liberan, entonces ustedes primero tienen que la ecuación que ustedes obtuvieron correctamente balanceada, bien propuesta, con eso ustedes obtienen la relación de coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos indican que 1 mol de sulfato de aluminio libera 2 moles de aluminio más y 3 moles de sulfato, pero como me dan 1,5 mol, ¿cuánto de aluminio se libera? ¿Cómo se obtiene esa cantidad? Con la regla. Regla de 3, ¿cierto? ¿Sí? Multiplicar el cruzado y dividir por el tercero. 3 moles. ¿Ya? ¿Y cuánto de el sulfato se libera? Regla de 3 también. ¿Cómo se hace la regla de 3? Pone esa columna que tiene los dos datos y la columna que tiene el incógnito. Con esas dos nomás, cruzado dividen por el tercero. En ese caso, entonces, 4,5 moles. Si me preguntan por la cantidad de moles de iones totales, sumo estos dos. 7,5 moles de iones. Si me preguntan por los cationes, 3 moles de cationes. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ok. Me podrían preguntar eso también. Y lo otro que me pueden preguntar, y está muy relacionado con disoluciones, es el valor de I. ¿Qué es el I? El I es un coeficiente que se llama coeficiente de Bantoff, que se va a utilizar para las propiedades coligativas. Ese I se obtiene de la ecuación correctamente balanceada sumando los coeficientes estequiométricos de los productos. Y vale 5 en ese caso. Esa es otra pregunta que nos podrían hacer. ¿Ah? Después más adelante vamos a ver lo del I, porque hay algo importante también. Yo he visto sustancias que disocian, ¿cierto? Ya, pero les cuento que hay unas que disocian mucho y por lo tanto le llaman electrolitos fuertes, y hay otras que disocian poquito y le llaman electrolitos débiles. Cuando los electrolitos son fuertes, el I se obtiene sumando los coeficientes estequiométricos, tal cual lo hicimos acá. Pero si el electrolito es débil, vamos a tener que descubrir el intervalo donde podemos encontrar el valor de I. ¿Ok? Ya. Para determinar eso, primero tenemos que tener claro esto. Bueno, voy a ir al baño. ¿Vale? Profe, ¿Jairo? ¿puede explicar de nuevo lo de la I?
favor. El I se llama coeficiente estequiométrico. O sea, perdón, el I se llama coeficiente de Van 't Hoff o Van 't Hoff. Así se pronuncia, pero Van 't Hoff nomás todo el mundo lee. ¿Ya? Este coeficiente se va a obtener a partir de la ecuación de disociación o ionización. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Sumando los coeficientes estequiométricos de los productos. Pero más adelante voy a ver y qué pasa si el electrolito es débil. Porque si es débil, voy a obtener el valor de I, pero en un intervalo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por el momento, aquí I vale 5. Por el momento. Pero noten que yo pasé compuesto iónico, ecuación de disociación. Enseñé todas las formas posibles como pueden aparecer las sustancias por ustedes las disocian. Ahora estoy recordando esto y estoy diciéndole, ¿cierto?, que tenemos que fijar en, si me preguntan por los iones, o si más adelante me preguntan por el I, ¿ya? Y después vamos a complicar más la cosa diciendo, ¿y qué pasa si los electrolitos son débiles? Así que noten que lo mismo lo vamos a ir complicando cada vez más. ¿Ya? Para que tengan ahí esa precaución. Ya, jóvenes, entonces recuerden que todas las sustancias que pueden disociar, ya vimos cuáles son, cómo detectarlas y todo, generan soluciones iónicas. Bien, otra forma de clasificar a las soluciones es según la solubilidad. Ahora, para entender cómo se clasifica según la solubilidad, lo conveniente es saber qué significa solubilidad. La solubilidad la vamos a representar con una S mayúscula. Y se define como la máxima cantidad de soluto repito, máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad fija de solvente. ¿Es solvente, dijo profe? En una cantidad fija de solvente, coma, en forma estable. En forma estable, coma, para determinadas condiciones de presión y temperatura. ¿Ok? Ya. La verdad es que uno lee esta definición y no entiende nada. Sin embargo, es un concepto que yo sospecho ustedes lo han podido percibir en sus casas. ¿Ya? Supongan ustedes, a todo esto, ¿usan azúcar o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sucralosa, alulosa, stevia. ¿Pero has usado azúcar alguna vez? ¿Nunca jamás? ¿Sí? No. Ya, ok. ¿Alulosa la has probado? La nueva azúcar. Alulosa. Sirve para cocinar. Hasta para hacer caramelo. Bueno, yo tengo una hija con resistencia a la insulina, así que tengo que estar al día en ese tema. Es azúcar de higo. Muy bueno. No genera la glucosa que la otra, no sube los niveles de glicemia, toda esa cuestión. ¿Ya? Ay, es una lucha constante. Bueno, en fin. La cuestión es que, fíjense que aunque ustedes no utilicen azúcar, siempre nos falta en la familia la oveja negra que la usa. ¿Sí? Yo uso azúcar. Aún. Bueno, y sobre todo me sirve para el colegial. Supongan ustedes entonces que tenemos una taza. Vamos a ser bien domésticos, por ejemplo.
Una taza normal, no tazón ni esa tacita que es como gigante, que casi uno puede echar un pollo asado adentro. Una taza súper normal. Una tacita debe tener un volumen de unos 200 ml aproximadamente. Supongan que esa tacita es para tomar té. Entonces, la llenamos con agua caliente. Ya, ahí está. Humeando. 200 ml de agua. Ok. Agarro el azucarero y saco una cucharadita de azúcar. No puedo dejar la cuchara. Ya, ahí tenemos una cuchara y saco una cucharadita de azúcar, se la echo a la taza con agua caliente. Todo este proceso, para obviamente poder obtener relación y todo lo demás, tenemos que dejar cosas constantes, como por ejemplo, sea la temperatura del agua en todo el proceso, siempre la misma, ¿ok? No vamos a modificar la temperatura del agua. Entonces, agarramos la cucharadita de azúcar, se le echamos la taza con agua. ¿Qué es lo que pasa? El azúcar se va al fondo, no tenemos una disolución. Entonces lo que hacemos, o nos podemos esperar, pero ya que no hay tiempo, agarramos la cuchara, revolvemos, y al revolver logramos distribuir la cucharadita de azúcar a través del agua, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Se distribuye completamente a través del agua? Sí. Sin ningún problema. De hecho, agarro una segunda cucharadita, no cuchara sopera, ¿ya? Cucharadita, la echo en el agua, en vez de ponerme a esperar que se distribuya, agarro la cuchara, revuelvo. Temperatura siempre constante, agua caliente, ¿ya? Ok, revuelvo. ¿Se logra distribuir completamente el azúcar a través del agua? Por supuesto. Tercera cucharadita, se la echo al agua caliente, revuelvo. ¿Se logra distribuir? Claro que sí. ¿Cuántas cucharaditas puedo agregarle al agua hasta que ya no le pueda agregar? Como 5. Ustedes ya que están en la casa, ustedes cuando llegan a la casa van a echar agua, se lo van a echar a una taza y van a empezar a echar azúcar. Le dicen a la mamá que todo sea por la ciencia, ¿cierto? ¿Ya? Azúcar, empiezan a revolver y vean más o menos cuánto es el máximo que le pueden agregar al agua, de tal manera entonces de que el agua pueda contener al azúcar. ¿Ya? Ok. Yo les digo que son 5 cucharaditas. ¿Qué ocurre? Si yo le agrego una cucharadita más, resulta de que le agrego la cucharadita que va al fondo, ¿ya? Y yo voy a empezar a revolver y no voy a lograr nunca que esa cucharadita se distribuya a través del agua. Por lo tanto, esa cucharadita queda como un conchito. ¿Les ha pasado aquellos que toman azúcar? Que de repente por el agua caliente echan azúcar y empiezan a conversar y qué sé yo, y el agua se empieza a enfriar y de repente terminando de tomarse el tecito y les quedó un conchito al fondo. ¿Sí? Eso cuando a uno se le pasa el azúcar, ¿ya? Ok. Noten ustedes que lo que queda en el fondo es soluto. Y recuerden que la solución es lo que está desde ese conchito para arriba. Esa es la solución. Porque para la solución el soluto tiene que estar distribuido. La solución que yo tengo sobre ese soluto contiene la máxima cantidad, en este caso de azúcar, que se puede contener en esa cantidad de solvente para determinadas condiciones de presión, que en ese caso es presión atmosférica y temperatura, no tengo idea cuál es, pero supongan 85 grados Celsius. Agua caliente. ¿Estamos? Por lo tanto, lo que tengo ahí es la representación gráfica de la solubilidad. Ahora, jóvenes, la solubilidad yo no la conozco hasta que hago esto. O tengo una segunda opción, que me digan cuánto es la solubilidad. Y para que me digan cuánto es la solubilidad,
me lo pueden indicar de dos formas, a través de una tabla o a través de un gráfico. En este gráfico tenemos que, en el eje vertical, el eje de la ordenada, ahí aparece la solubilidad. Noten que está expresado en gramos. Esos son los gramos de soluto. Estos son los solutos, los que le pertenecen a cada curva, que están en 100 ml. ¿Y en 100 ml de qué? De agua. Como agua es el solvente, noten ustedes que el rango de temperatura va de 0 a 100. Claro, porque de 0 a 100 el agua es líquida. ¿Sí? Entonces, hablamos de soluciones acuosas. ¿Ya? ¿Hay algo que no se haya entendido hasta ahí? ¿No? Todo bien. Por otro lado, noten ustedes que los solutos que nos dan, los miramos, vemos los nombres, e inmediatamente decidimos que son todos sólidos. ¿Cómo lo supe? Porque todos son compuestos iónicos. Los compuestos iónicos en ese intervalo de temperatura, sólidos. ¿Cómo sabemos que son iónicos? Porque tienen metal y no metal. Nitrato de potasio, el potasio es metal, y el nitrato no metales. Sulfato de cobre, el cobre metal, sulfato no metales. Cloruro de sodio, sodio metal, el cloruro es un no metal. ¿Ok? Como son todos compuestos iónicos, entonces tenemos puras soluciones de sólido en líquido. Noten ustedes además que aquí hay de todo. Hay curvas y hay rectas. De hecho, la recta del cloruro de sodio es casi paralela a la horizontal. Pero se alcanza a ver una pequeña variación, ¿cierto? Porque en este lado la curva verde está más cerca del 35 y para ese otro lado la curva verde está más cerca del 40. O sea, algo de pendiente tiene. Poca, pero algo tiene. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿existen curvas con pendiente negativa? Por supuesto, pero no las tenemos acá. ¿Ya? O sea, en cuanto a curvas, hay de todo. Supongan ustedes entonces que nosotros tomamos la temperatura de, para no confundirnos con nada, 80 grados Celsius. A la temperatura de 80 grados Celsius vamos a trabajar exclusivamente con la curva de sulfato de cobre, la curva roja. Y ahora ya. Entonces, 80 grados Celsius, al coincidir con la curva, con esa curva, nosotros vamos a leer acá al lado. Dice 60. Es decir, a 80 grados Celsius, la máxima cantidad de sulfato de cobre que puedo disolver en 100 ml de agua es 60 gramos. Todos los puntos de la curva me indican esa máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de solvente para distintas temperaturas. Por lo tanto, todos los puntos de la curva me representan a la solubilidad. ¿Ya? Ok. ¿Qué ha dicho? ¿A 80 grados Celsius la máxima? La máxima cantidad de sulfato de cobre, ahí está la fórmula, que se puede disolver en 100 ml de agua es 60 gramos. Ese valor lo leemos acá al lado y listo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la solubilidad a 80 grados Celsius? 60. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos a 80 grados Celsius una solución de sulfato de cobre en agua, tal que tenemos 60 gramos de sulfato de cobre en 100 ml de agua, entonces esa solución tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 ml de agua, ¿cierto? Ya. Pero, ¿y qué pasa si yo tengo una solución que tenga 30 gramos de sulfato de cobre en 50 ml de agua? También tengo una solución que tiene la máxima cantidad de soluto que se puede contener, en este caso en 50 ml de agua.
¿Por qué sé que es la máxima cantidad? Porque esta cantidad es proporcional con esta. De hecho, si yo tengo 90 gramos de sulfato de cobre en 150 ml de agua, mantiene la proporción. Si tengo 120 gramos de sulfato de cobre en 200 ml de solución, mantiene la proporción, o sea, en 200 ml de agua. Todas estas soluciones mantienen la misma proporción que la indicada en la solubilidad. ¿Ok? Por lo tanto, para la misma temperatura, si tengo soluciones que tienen la misma proporción que la indicada en la solubilidad, a estas soluciones se llaman soluciones saturadas. Todas esas soluciones son saturadas. Pero si yo a 80 grados Celsius tengo una solución de sulfato de cobre en agua, pero tiene 40 gramos en 100 ml de agua, esta solución tiene menos soluto que el indicado en la solubilidad. De hecho, si a 80 grados Celsius buscamos el 40 está ahí, debajo de la curva. Ahora, tener 40 gramos de sulfato de cobre en 100 ml de agua, o 20 gramos de sulfato de cobre en 50 ml de agua, o tener 80 gramos de sulfato de cobre en 200 ml de agua, o tener 200 gramos de sulfato de cobre en 500 ml de agua, todas esas soluciones mantienen esta misma proporción que se encuentra por debajo de la curva de solubilidad. Por lo tanto, todas ellas son soluciones insaturadas. Insaturada, saturada. ¿Ok? Entonces, una solución insaturada se define como una solución solución insaturada, solución que tiene proporcionalmente menos soluto que el indicado en la solubilidad. Tiene proporcionalmente menos soluto que el indicado en la solubilidad. ¿Ya? Ok. ¿Qué sería una solución saturada? Solución que tiene proporcionalmente la misma cantidad de soluto que el indicado en la solubilidad. ¿Que tiene la misma, dijo profe? Misma cantidad de soluto que la indicada en la solubilidad. ¿Ok? Y a veces, en condiciones muy, muy especiales, podríamos tener, por ejemplo, a 80 grados Celsius, una solución que contenga, para acá, 65 gramos de sulfato de cobre en 100 ml de agua. Y acá obviamente pueden venir los reclamos, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo puedo tener una solución que tenga más que el máximo? ¿Sí o no? Porque por algo dije que es la máxima cantidad. ¿Cómo puedo tener más que el máximo? En ese caso no puedo definirlo como máximo, ¿cierto? Pero ojo que dije máxima cantidad, bla, 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 en forma estable. Esta solución tiene más que el máximo, pero es inestable. O sea, si aquí yo tengo una solución que tiene más que la máxima cantidad, yo a esta solución la miro feo y el exceso precipita. La golpeo así con un golpecito chiquitito, el exceso precipita. ¿Cuál es el exceso? Todo aquello que está por sobre la curva de la solubilidad.
O sea, si tengo 65 gramos en 100 ml de agua, me quedaría un conchito de 5 gramos y todo el resto de la solución quedaría saturada después de haberla golpeado con un temblor grado 3 o cilanilopeo. O sea, agarro un grano de soluto y se lo dejo caer, inmediatamente el exceso cae al fondo, ¿ya? Quedando una solución saturada. Bueno, todos los puntos que se encuentran sobre la curva están representando soluciones sobresaturadas. Y una solución sobresaturada es aquella que proporcionalmente tiene más soluto que el indicado en la solubilidad. ¿Ya? Ok. Ahora, jóvenes, supongan que tengo una solución de sulfato de cobre a 50 grados Celsius. 50 grados Celsius, miramos inmediatamente la tabla y vemos que la máxima cantidad de soluto de sulfato de cobre que podríamos contener es, ahí está, 35. Pero resulta que yo a 50 grados Celsius tengo una solución que contiene 20 gramos de sulfato de cobre en 100 ml de agua. A 50 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si me dan esto y me preguntan ¿cuánto vale la solubilidad? ¿Qué dirían ustedes? Maximiliano Fritz, ¿cuánto vale la solubilidad? ¿No? Ángelo, ¿cómo se define la solubilidad? Léalo, lo tiene que tener anotado. Hasta ahí nomás. Máxima cantidad de soluto. ¿Cuál es la máxima cantidad de soluto de sulfato de cobre que puedes disolver a 50 grados Celsius? 35 gramos. ¿Cuánto? 35 gramos. 35 gramos. Ese valor. A 50 grados Celsius, ¿cierto? Y ahí les di el punto. ¿Ya? 35. O sea, ¿y para qué me sirvió esto? El TEMRE le llama usualmente distractor. ¿Cómo sé yo cuál es la máxima cantidad? Me lo tienen que decir, porque no lo voy a adivinar. Teniendo una solución, no, porque a la taza con agua yo le puedo haber echado una cuchara de azúcar, pero eso no me indica la solubilidad. O 3, o 1,2. Eso no me indica la solubilidad. La solubilidad solo lo puedo ver en la tabla o en el gráfico. Por lo tanto, la solubilidad no depende de la solución que nos den. ¿La solubilidad de qué depende? Depende de algunos factores como polaridad, temperatura y presión. Y cuando preguntan por estos factores, los preguntan específicamente para soluciones líquidas. Solución de sólido en líquido, solución de líquido en líquido o solución de gas en líquido. ¿Cómo afecta la polaridad? Para los 3 tipos de soluciones, la polaridad siempre afecta de la misma manera. Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. Por ejemplo, el agua con el etanol, si ambas polares se mezclan perfectamente. De hecho, la solubilidad del etanol en agua es infinita. No importa la cantidad de etanol que yo le eche al agua, siempre se mezclan. Es decir, el etanol es totalmente miscible en el agua. Miscible es que se mezclan, ¿ya?
En cambio, si al agua yo le echo aceite, uy, no se van a mezclar nunca, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el aceite es apolar y el agua es polar. Una pregunta antes que se vaya. ¿Creen ustedes que si calientan el aceite lo puedan mezclar con el agua? Agarren un sartén, calienten el aceite y lánzanle agua. Pues. Vamos a ver qué pasa. Mejor salgan arrancando. Aquí lo van a hacer mejor, ¿cierto? Porque pueden sufrir quemaduras graves. Ya, jóvenes, nos vemos la próxima.